Hola a todos, bienvenidos a Forex Analytics Webinars en este día 20 de diciembre del año 2022. Les habla Leandro Andrada y esto es Tendencias Reales a 5 días de la Navidad. Bueno, muchas gracias a todos los amigos traders que me están acompañando hoy en vivo y en directo. Vamos a comenzar nuestro webinar de hoy, siempre repasando de criptomonedas y repasando previamente lo que vimos, cómo va el Forex, de lo que vimos ayer, movimiento espectacular del BOJ que comentábamos ayer, el Banco de Japón, y bueno, pues ahí está, que si toca las políticas monetarias, que si cambia de actitud y fortaleza brutal de los cruces del yen, sobre todo fortaleza del yen en esta madrugada. Bueno, vamos a comenzar el webinar de hoy rápidamente. Recuerden, también dando las gracias a Forex Analytics, la plataforma de análisis de mercado más completa, que pueden probarla por $1 los primeros 10 días. Y gracias al broker 8K, patrocinador del evento, desde el apartado patrocinadores para residentes de fuera de Estados Unidos y Canadá, por un tiempo de 3 meses, pueden tener la plataforma totalmente gratuita, abriéndose una cuenta desde aquí, depositando esos $500 que son necesarios para formalizar la cuenta y tener esos 3 meses gratuitos en formato premium con Forex Analytics. Bueno, como les decía, vamos a comenzar el webinar. Vamos a repasar rapidísimamente lo que vimos ayer de Forex y luego pasamos a criptomonedas. DXY, el índice del dólar. Seguimos en este área de soporte que comentábamos, proyección importante de ese pivote de este pivote de mínimos que ya teníamos. Bueno, 127, ese 102,50, comentábamos ayer que tendíamos hacia él. Bueno, las posibilidades todavía están por fracturar este área importantísimo de soporte. Si no se fractura este área de soporte, bueno, pues de aquí a Navidad ya comentábamos también la posibilidad de que tuviéramos rango en los mercados, ¿no? Esta semana previa a la Navidad, incluso la que hay entre Navidad y fin de año, bueno, pues puede ser una semana de poco movimiento, ¿no? Posibilidades de resistencia. Bueno, seguimos buscando esas posibilidades de resistencia. Fíjense que esta configuración de precios que teníamos del nivel 78 se ha situado en zona de compra, el ciclo de mercado que es dinámico y bueno, pues ya no estaría, como digo, habilitada, ¿no? Para tratar de disponer de ella. Tendríamos que ver otras posibilidades. Importante, momento sigue en su zona de compras. Ante una fractura, como se produjo con este pivote, no podemos controlar el riesgo como vimos ayer y tendríamos que seguir esperando. La posibilidad del índice del dólar, en todo caso, sigue estando en su zona de ventas, en su zona débil. Impresionante el dólar peso, una vez más, resistencia. Aquí está, en esta zona de resistencia, que no se mueve, no es capaz de tener no es capaz de tener esa posibilidad de continuación de movimiento en la zona de compras y todavía, bueno, pues ahí tendríamos a este dólar peso mexicano que no cumple nuestras correlaciones y sería mucho mejor permanecer al margen, ¿no? Como comentábamos, la posibilidad de cambio de zona de este cruce. Aquí, si se fijan, el dólar es la primera divisa, el peso la segunda. La posibilidad de este cambio de zona es lo que nos haría decir, bueno, pues ahí tenemos ya las correlaciones, ¿no? Sin embargo, si no se produce ese cambio de zona, tendríamos que esperar. Hoy el DXY tendría para cambiar de zona el 106,77. Es decir, que si realmente fracturara este nivel, ciclo de mercado, se situaría en zona de compras y ya sí podríamos decir que cumple las correlaciones con el dólar peso mexicano. Continuamos con el dólar australiano, cruce de dólar americano. Bueno, ya vimos ayer que el SP500 nos saltó la invalidación. Aquí comentábamos qué posibilidades hay, ¿no? De cara a la Navidad, pues poco movimiento puede haber. Después de dos posibilidades, llega la tercera, no ha llegado el cruce al 127,2%. Ya comentábamos que quizá no sería una buena opción, ¿no? De cara a la Navidad
de tomar esta opción, viendo todo lo que había sucedido con los otros cruces. Bueno, aquí lo tenemos, poco movimiento para el dólar australiano cruce dólar americano. Seguiríamos en su rango diario. Claramente, si fractura este área de soporte importante, se situaría en su zona de ventas y tendríamos que buscar esa fortaleza del dólar. Sería interesante, ¿no?, ver primero ese cambio en el DXY, como comentábamos. Por supuesto, no podemos hacer operaciones en intradía, no buscaríamos nada en ello, y la posibilidad de el 127,2%, bueno, pues se está diluyendo, porque realmente sí, fíjense, si no has sido capaz, ya tuvimos una entrada, dos entradas, si no has sido capaz de llegar al 127,2%, bueno, esperaría realmente a ver qué sucede con este cruce, si se va a situar en zona de ventas o qué. De hecho, otro dato que veíamos como una alternativa, como algo importante, es el incremento del momento, ¿no? En la zona de ventas se está incrementando el momento, lo cual podría implicar, aparte de que ya saben que una nueva fractura en zona de compra no se puede considerar, para control de riesgo podría indicarnos ese cambio, ¿no? Ese cambio y esa posibilidad de tendencia. Bueno, aquí tenemos el euro dólar, igualmente se está apagando el momento. Ya comentábamos la posibilidad de este pivote de máximo con una nueva línea de pivote de máximos, una nueva línea de compras, por ahora resistencia a esta línea y posibilidad de realmente de fracturar. Fíjense que el momento igual en el euro dólar está disminuyendo, es decir, es negativo, ahí lo ven, como precisamente ese momento negativo, bueno, pues nos haría no poder controlar el riesgo de esta línea y lo mismo, ¿no? La posibilidad de que el euro dólar, bueno, vuelva a nuestro ciclo de mercado. Por ahora estamos en zona de compras y no podríamos actuar tampoco sobre él, ¿no? Libra dólar, rebote desde el propio ciclo de mercado, ha llegado al ciclo de mercado, un pequeño rebote hacia arriba de la libra dólar y, al igual que el resto de los cruces importantes respecto del dólar, quiero hacer la observación de, fíjense, momento incrementándose de ventas, lo cual, bueno, pues ya sabemos que ante una nueva fractura no podríamos, ¿no?, tomar el control de riesgo de esa línea adecuada. La libra dólar sí que ha salido, está fuera todavía, igual que el euro dólar del ciclo de mercado, no como el dólar australiano cruce dólar americano, que está en rango, y aquí sí que podríamos tratar de ver nuestras posibilidades en intradía a favor todavía de la libra y en contra del dólar para estos pequeños movimientos que pueda haber antes de Navidad. Ya comentábamos los cruces importantes, ¿no? Sobre todo del dólar yen, que había noticias, y también del dólar CAD, que las va a haber. Sobre todo enfocarnos en los cruces, comentábamos ayer que por fundamentales tenemos noticias importantes esta semana, ¿no? Para poder capturar algo de volatilidad, algo de movimiento en nuestros cruces. El dólar neozelandés, cruce dólar americano, exactamente desarrollando la misma configuración que el dólar australiano. Momento de ventas incrementándose, fractura de línea de pivote de máximos, que lo comentábamos ayer, me refiero a esta línea, sin momento en esta vela, no podíamos controlar el riesgo, resistencia efectiva, por lo tanto tenemos resistencia efectiva en este área. De hecho, ha habido un movimiento de ida y vuelta y sin momento ha producido nuevo pivote de máximos con nueva línea que todavía no ha fracturado. Luego, por ahora, resistencia efectiva, salvo que el dólar neozelandés cruce dólar americano, fracture nuestra línea nuevamente con momentos y es resistencia efectiva. Dos cosas pueden suceder: o se queda en rango, por ahora está atrapado entre estos dos niveles claramente, o bien, bueno, pues se vendría al ciclo de mercado o a la zona de ventas. En todo caso, nosotros como trader no podríamos tampoco actuar. Es importante saber cuándo no debemos de hacer nada. Bueno, dólar americano cruce con el dólar canadiense. Increíble, sigue en su zona de compras.
parado totalmente en rango ante esa fortísima, está atrapado, ya lo vimos ayer entre ese soporte y esta resistencia importante, este soporte, bueno, pues que proporciona el nivel 78 que estoy moviendo y bueno, por ahora resistencia en torno a esos 1.3700 claramente donde está el cursor, como ven que de hecho ya fue un anterior nivel, bueno, pues esos 3700 aproximadamente, ahí lo ven, que ya se fue un anterior nivel importantísimo, igualmente de soporte y de resistencia. Aquí lo ven, cómo produce esa resistencia, 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 resistencia. Bueno, estamos ahí, estaríamos en zona de compra sin cumplir tampoco las correlaciones con el de XY. Si no cumple las correlaciones, bueno, pues tendríamos que estar a la espera. Estos dos cruces, dólar americano cruce con el dólar canadiense y el dólar americano cruce con el peso mexicano, son los cruces para mí prioritarios en caso de que haya correlaciones con el de XY. Mientras que no las haya, bueno, pues tomaremos las posibilidades que pueda haber con la libra, con el dólar australiano y con el euro, ¿no? Como hemos visto. Dólar franco, gran correlación vimos con el DXY y seguimos en nuestra zona de ventas. Importante, soporte que tiene el dólar franco. Ya estuvimos viendo los históricos, posibilidad de resistencia, de resistencia, de resistencia, de soporte y ha venido, bueno, pues a este área de soporte. Posibilidad que tenemos, primera posibilidad, que realmente el dólar franco fracture el área de soporte y movimiento hacia arriba como resistencia continuación. Si eso no lo hace, deberíamos de esperar en la siguiente resistencia, pero cuidado que la siguiente resistencia importante, fíjense, ya se situaría, bueno, se situaría en zona, con posibilidades en zona de compras y posibilidad de continuación de movimiento con pivotes de máximos. Eso es lo que vimos y deberíamos de tener ese cuidado, ¿no? Por ahora, el dólar franco estaríamos igualmente a la espera porque observen que el momento es positivo y el precio está en zona de ventas. Cuando eso sucede hay una incongruencia y no podemos tomar ninguna línea nueva. Aquí está el movimiento del BOJ, importante resistencia que estábamos comentando el otro día. Bueno, ya llevamos varios webinars comentando esta importante resistencia, ahí estaba parado y el BOJ actuó y bueno, el dólar yen fortalece el yen respecto del dólar y este cruce se nos va hacia abajo. Primer área objetivo de soporte que podría tomar este cruce dólar americano, cruce con el yen japonés. Bueno, pues aquí tenemos el área de aproximadamente el 161,8%, que lo están viendo, es un anterior nivel importante. Este área es un nivel importantísimo de, como ven, resistencia, soporte, soporte, y bueno, fue fracturado hacia arriba y ahí inició el movimiento, ¿no? En la fractura de esta vela blanca se inició el movimiento ascendente de este cruce. Lógicamente, si somos traders tendenciales, en este cruce dólar-yen debería de buscar mis posibilidades en resistencia. Ya comentábamos resistencia en este área, posibilidad real de que cambiase de zona, no lo ha hecho, por lo que, bueno, pues deberíamos de seguir buscando por ahora esa debilidad del dólar, que sí que cumple nuestras correlaciones en este cruce dólar yen japonés. Como comentábamos, posibilidad de volatilidad en el dólar yen y, bueno, pues en este caso se ha cumplido junto con todos los cruces del yen. Lo mismo puede suceder con el CAD y el dólar CAD. Recuerden que, bueno, va a haber noticias o hay noticias fundamentales esta semana también antes de Navidad de dólar CAD y ahí podríamos tener esos movimientos, ¿no? de esta semana. Otro dato importante, importantísima revalorización del oro. Cuidado, el oro se nos va nuevamente con las posibilidades que tenemos al 1830. Recuerden que ese nivel es un nivel de relevada importancia, es importantísimo este 1830, es un nivel semanal, que si cambiamos a semanal lo vemos rápidamente, este 1830, resistencia, resistencia importantísima semanal del oro, lo cual implicaría, bueno,
posibilidad de que se quedara en torno a esa resistencia en rango. Yo sigo pensando posibilidad del oro de continuación de movimiento. Fíjense que el soporte real semanal lo tendríamos en 1700, muy alejado ya de ese soporte. Bueno, por ahora claramente en zona de compras. Esta directriz ascendente, que fíjense cómo va, la está respetando. Ahí lo tienen perfectamente por ahora el oro, lo cual es un buen síntoma para que el oro continúe su ascenso y, bueno, sintonía con el dólar australiano. Recuérdenlo, lo que el oro implica, bueno, pues posibilidad de que continúe el movimiento. Y ahora el oro, bueno, pues estaría en una zona importante, fíjense, esta zona que ya fue también resistencia, parece que intenta fracturarla y llegar a ese 1830. Vamos a ver qué ocurre con el oro. El SP500, índice de la bolsa americana. Buscamos pivote de mínimos. Este cruce ya vimos que nos disparó el punto de invalidación ayer. Buscaríamos un nuevo pivote de mínimos, importante rebote que necesitamos al área de resistencia. Fíjense, este área de resistencia y de resistencia, soporte y resistencia. Es un área de resistencia porque el precio está por debajo. Entonces lo toma como área de resistencia. Y anteriormente, bueno, pues ya vemos que había un soporte, una resistencia, resistencia, soporte y soporte. Claramente a un área de soporte-resistencia, al estar el precio por debajo, bueno, pues lo tomaríamos como precisamente resistencia. Necesitaremos un pivote de mínimos. Si se produce por este área, bueno, posibilidades de continuación descendente del mercado americano. Increíble. Fíjense que tiene buen momento, buen riesgo-recompensa y, como le digo, buen momento de ventas y este riesgo-recompensa, bueno, posibilidad de nivel 50. Saben, cualquier entrada en 78.50 sería un 161,8, tendríamos el 1 a 3, para lo cual primero necesito un pivote de mínimos, ya lo saben, aquí en este área, pivote de mínimos, y poder trazar nuestra correspondiente línea de ventas. Con su inmediato a la izquierda, inferior, aquí lo tendría, línea de ventas, y necesitaría la fractura de esa línea, ¿no? Si no se produce que pivote de mínimo, bueno, pues habría que seguir esperando, para lo cual necesito 2 velas por la izquierda, 2 velas por la derecha. Por eso es interesante realmente que el mercado de acciones americano venga nuevamente a esta era de resistencia. Si por cualquier circunstancia es fracturada y se vuelve al lado positivo, al lado de comprar, bueno, posibilidades nuevamente del rally de Navidad. Esto estaría un poco alocado y no pasaría nada a buscar pivote de máximos otra vez por encima de ese nivel. Mientras que no haya esa línea de ventas, no hay por ahora ningún tipo de riesgo que controlar. Por ese motivo, bueno, voy a esperar a que realmente sea pivote de mínimos para no liar más el gráfico. Bueno, vamos a ver qué dice Forex Analytics. También quiero ver cuándo es las noticias que hemos comentado del dólar CAD, para lo cual nos vamos al calendario de Investing, que no recuerdo bien cuándo eran las noticias, lo ponemos en español, calendario económico. Y bueno, pues aquí tenemos que durante el día de hoy, que ya es mi día, ustedes seguramente el día de mañana, bueno, pues ahí les aparecerá el IPC, importante dato del dólar de la zona CAD de Canadá, ahí lo tendrían para, bueno, poder inyectar cierta volatilidad en el mercado, ¿no? Ese cruce de dólar CAD. Tenemos 3 patrones activos por parte de Forex Analytics. El gráfico de vías de hoy. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico de vías. Seguimos en rango, como ven, importante periodo de rango pre-Navidad. Esto ya lo comentábamos. Hay que tener cuidado con nuestra exposición de nuestras cuentas en este periodo, porque, bueno, pues cuando hay rango implica falta de tendencia. Si hay falta de tendencia, podemos estar arriesgando nuestro dinero, pero realmente no llegando a la recompensa adecuada, por lo que cuidadito con eso. Bueno, tenemos una posibilidad del DXY todavía descendente. En el corto plazo ya vemos que de hecho ha fracturado la S1. S1 al 104,10, convertida en R1, posibilidad de que siga devaluándose ese DXY. De hecho, tenemos
tres tipos de análisis dentro de Forex Analytics. Recuerden que tienen 5 tipos de análisis: en análisis macro, en análisis de velas, en análisis técnico, el de armónicos y el de onda de helio. Bueno, de los 5 tipos de análisis hay 3 que están en rojo, lo que implicaría esa posibilidad de debilidad todavía del índice del dólar, de la divisa americana, estadounidense, ¿no? Aquí tenemos el dólar franco, gran correlación con el DXY. De hecho, fíjense cómo igualmente tenemos los 3 tipos de análisis de 5 igual en rojo, ¿no? Posibilidad muy alcista del oro. Fíjense, 1809. Acabamos de fracturar una resistencia R1 encaminada. Brutal la R2 1830. Ese coincide exactamente con uno de nuestros objetivos, ese 127,2%, ese objetivo al 1830, que es la resistencia semanal. Uy, si la fracturara, el oro podría directamente volar hacia arriba. Ya lo vamos a ver qué ocurre. En caso de que fracture ese 1830, nosotros lógicamente lo trataríamos de buscar como soporte, ¿no? Estamos en una zona de compras, lo ideal es buscar zonas de soporte para establecer, en el caso del oro, nuestras oportunidades. Bueno, 2 tipos de análisis. Fíjense, el análisis de velas del oro, análisis diario, totalmente en español, el resumen del oro, como les comento, y posibilidad ascendente que continúe el oro. Aquí tenemos el gráfico del análisis de velas y oportunidad. Fíjense que incluso podemos apuntar a 1910. Bueno, sería un subidón del oro impresionante, ¿no? Que se fuera a buscar a máximos. Y bueno, pues ahí lo tendríamos, ¿no? Ya Forex Analytics nos está dando pistas. Cuidado que el oro se puede ir claramente hacia arriba. Rango para el dólar australiano. Ya hemos visto que está en nuestro rango diario. Cuando un instrumento está en rango, lo mejor que podemos hacer es permanecer a la espera. Dólar peso mexicano, resistencia grande sobre el dólar peso. Igualmente debemos de permanecer a la espera. Y euro dólar, bueno, igual rango para el euro dólar. SP500 por ahora en el largo plazo hacia abajo, en el corto rango. Fíjense que estamos esperando un pivote de mínimo nosotros y vamos a ver pasar directamente a las criptomonedas. Criptomonedas, empezamos por Bitcoin y Ethereum. Empezamos por Bitcoin. Fíjense, en el corto plazo, en el largo plazo, como Forex Analytics, bueno, pues ya me indica esa posibilidad de que siga descendiendo, ¿no? Ese Bitcoin. Vamos a cambiar aquí en MetaTrader también a las criptomonedas. Lianco Cripto, saco exactamente la primera criptomoneda que vamos a analizar, Bitcoin. Bitcoin alocado. El otro día estábamos indicando que ya parecía que nos situábamos en zona de compras, a ver si nos hacía un pivote de máximo. Ya nos lo ha hecho, y 2 velas por la derecha, perfecto pivote de máximo, pero fíjense cómo Bitcoin, lejos de continuar en la zona de compras y poder fracturar ese pivote que nos ha realizado con la correspondiente línea, no ha habido fractura ninguna, y eso que tenía momento para ello, tenía momento, y se nos ha ido de así, pum, a plomo, a zona de ventas y con momento claro de ventas. Bueno, pues en zona de ventas, por debajo de nuestro ciclo de mercado, ya saben, las medias de 34 exponenciales aplicadas a los mínimos, aplicadas a los cierres y aplicadas a los máximos. Simplemente estando por debajo del ciclo de mercado y con momento negativo, posibilidades de continuación descendente de Bitcoin. Sería importante, ¿no? Recuerden que nuestra proyección semanal de Bitcoin apuntaba al área de los 10.000. Todavía se lo quiero recordar porque hace tiempo que no hablamos de ello y es importante, ¿no? Ahí lo tendría, el área de los 10.000, que además coincide con un importantísimo área anterior como ven, de resistencia y de soporte. Este área de los 10.300, 10.300 es un área importante. Ahora Bitcoin, bueno, produjo resistencia en el 127,2% una vez, bueno, y se ha quedado aquí en rango parado, pero cuidado que la tendencia puede en cualquier momento volver, ¿no? Y es claramente, como vemos, descendente. De hecho, fíjense que Bitcoin
no ha sido capaz de permanecer en la zona de compras, por lo que Bitcoin esperaría pivote de mínimos y continuación de movimiento. Por ahora tenemos resistencia. Fíjense que tenemos resistencia de Bitcoin en torno a ese área, a esa zona. Ahí lo tenemos claramente como ha habido resistencia claramente de Bitcoin, y cualquier movimiento de Bitcoin al área, bueno, pues podría ser nuevamente considerado como resistencia y posibilidad de continuación del movimiento. A ver si demora Bitcoin un par de días y me hace un pivote de mínimos en este caso, y puedo controlar el riesgo hacia esa zona. Vamos a continuar con Cardano. Clarísima tendencia descendente. Sigue Cardano. No ha podido cambiar ni siquiera a zona de compras. Fíjense que cualquier movimiento que tuviera Cardano más aproximadamente a este área, ¿no?, que estoy dibujando, fíjense que se podría ser considerado clarísimamente como un área de resistencia. De hecho, ya fue un importantísimo área de soporte y, bueno, pues podría ser tomado como un potente área de resistencia para tomar nuestras posiciones, ¿no? Buscamos en zona de venta posibilidades de resistencia y ahí las tenemos, estas posibilidades de continuación, en este caso, ¿no?, para esta criptomoneda. Si yo cambio H4 a intradía, ¿no?, dentro de Cardano en su cruce con el dólar, bueno, pues observo que las posibilidades, estamos en zona de ventas y el indicador de momento me apunta a compras. Luego, podría ser que se estuviera, bueno, pues estableciendo un pequeño rebote, ¿no?, que realmente es lo que yo necesitaría para poder estar en el mercado, ¿no?, y situar nuestras posibilidades de ventas en torno a ese área de resistencia en Cardano, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues la mejor opción es no correr detrás del precio y esperar a un área de resistencia interesante, ¿no? Bueno, vamos a continuar con Polkadot. Polkadot está exactamente en su zona de ventas. De hecho, el ciclo de mercado, como ven, bueno, se produjo el cambio, el ciclo de mercado ya ha realizado, bueno, pues ha impedido, vamos a decir, que esta cripto vuelva a su zona de compras y continúe. Ha sido manteado, obligado a continuar por el ciclo de mercado, como lo vemos en este área, la trayectoria, ¿no?, la tendencia descendente, ¿no?, de Polkadot. Igual, fíjense que tenemos un momento todavía de ventas. Importante resistencia igualmente de Polkadot. Fíjense que en torno a este área tendríamos, bueno, pues una interesante resistencia. En Polkadot ya fue soporte, tres soportes consecutivos, de hecho, soporte, 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 y lo ha fracturado. Todavía no ha venido a testearlo como resistencia este área de soporte. Ahora el precio está por debajo. Sabemos que para nosotros sería un área de interesante resistencia. Bueno, si viniera el Polkadot, si viniera a testearlo como resistencia, bueno, podría ser interesante, tratar de estar en este área, en este caso como ya les digo, como resistencia, ¿no?, con esas posibilidades de resistencia. Mientras que Polkadot no produzca ese rebote al área de resistencia, lo mejor sería estar al margen. Bueno, Bitcoin, que ya lo hemos visto, Bitcoin, lo dicho sobre Bitcoin, en intradía Bitcoin, fíjense cómo, bueno, podría estar igualmente, estamos con momento positivo, que no hemos visto en la intradía de Bitcoin, en H4, pivote de máximos, a ver si fracturara Bitcoin esta posibilidad. Bueno, podría tener un pequeño rebote que no creo que fuera a ningún sitio porque estamos en zona de ventas y fíjense que estaríamos comprando justo en esa potentísima resistencia diaria. Estaríamos comprando en H4, por lo que hay que analizar muy bien todos los time frames, todos los diagramas de tiempos en su conjunto para evitar precisamente eso, ¿no?, que nuestras posibilidades de compra, por ejemplo, pues vayan a una zona de resistencia, ¿no? Nosotros las posibilidades de compras deberíamos de hacerlas sobre soportes. Bueno, vamos a continuar con Binance. Binance actualmente, bueno, ha fracturado una línea de pivotes claramente de pivote de mínimos. Aquí la tienen. Vamos a ver qué tipo de riesgo recompensa tiene esta línea. Además, ha sido con momento interesante porque, fíjense, Binance
Ahí lo tienen, interesantísimo, por ahora me está diciendo un 50%, podría un punto de invalidación al 50%, luego correcto análisis de riesgos en Binance, incluso estamos a punto, fíjense que si el ciclo de mercado, que es dinámico, me situase el 61.8 en zona de compras, podría también utilizar ese nivel, preferiblemente siempre el primero que me encuentro de Fibonacci como punto de invalidación. Eso como punto de stop, de invalidación, a partir del cual la operación ya pues no es útil. Luego Binance es la primera criptomoneda que me proporciona una configuración de precios adecuada a nuestro plan de trading. Punto de entrada. Aquí tendríamos una posibilidad de entrada en esta fractura si rebotase, si se produce el rebote de Binance al área de control, en este caso el 78.88. Voy a hacer ahora un zoom menos. Fíjense que este área de control, bueno, importantísimo área, como ven, de resistencia, de soporte, aquí también soporte, como claramente es soporte. Todas estas velas, fíjense que como soporta, nuevamente soporte, cómo cruza hacia arriba, viene a buscarla como soporte, definitivamente lo fractura y ahora para nosotros sería un área de resistencia en Binance. Luego, cualquier movimiento de Binance al área 78.88 sería utilizado precisamente para tratar de incorporarnos a la tendencia principal, que es claramente descendente. Fíjense estos máximos decrecientes que se está produciendo, ¿no? en esta criptomoneda. Luego, máximos decrecientes, otra señal más adecuada, ¿no? También para observar esa posibilidad de tendencia descendente. El momento sigue en su zona de ventas. ¿Qué riesgo o recompensa tiene esta operación? Bueno, pues ya saben que lo primero para calcular el número de lotes, nuestra exposición de nuestra cuenta, si por ejemplo tenemos esos 3.000, esos $5.000 y son 3.000, pues el 1% máximo son $30, de 5.000 serían $50, lo que implica que cualquier entrada, si estoy equivocado, que puede ser siempre hay que ponerse en la peor situación, podemos estar equivocados, pues hay que calcular la exposición de esos $50, máxima pérdida del 1% para que el trading sea sostenible, $30 en caso de los $3.000 de capital al 50%. Ahí saldríamos con la pérdida no establecida. Cada uno con su cuenta de trading y según su capital, ¿no? En el caso de esos $3.000, $30 como máximo de pérdida. En el caso de esos $5.000 de capital, $50 como máximo de pérdida. Una vez que cada uno ha calculado el número de lotes según la exposición que tenga y como según el capital, bueno, pues ya sabemos que el riesgo recompensa está determinado por la ecuación del trader. Recuerden que nosotros tratamos de buscar operaciones 1 a 3 siempre en los mercados. Si hemos arriesgado esa cesta de trading, es decir, esos $30, esos $50, bueno, pues a eso le vamos a llamar una cesta de trading, ¿no? Y vamos a tratar de llegar a recompensa 3. Bueno, pues para llegar a recompensa 3, ante esa entrada en 78 que hemos visto con el punto de invalidación, hemos calculado el 50% por ahora de Fibonacci, que es el primer nivel libre que tenemos justamente en la zona opuesta. Es decir, yo trato de vender, en la zona opuesta está la zona de compras. Bueno, pues este 78.50 vemos que el 1 a 3 lo tendríamos prácticamente aquí, en ese 2.91, nivel 161,8%. Luego, si yo ahora me voy al MetaTrader, observaré que para cualquier entrada en torno a este nivel 78 con punto de invalidación 50, con el número de puntos para calcular el número de lotes, según hemos comentado, pues tendremos un 1 a 3
exactamente al 161,8%. Aquí prácticamente el 2,91, ¿no? Hemos visto casi un 1 a 3, no es exactamente el 1 a 3, pero se aproxima bastante, que es lo que buscamos. Luego, interesante operación en Binance que se puede producir en el mercado. Si, por ejemplo, bajásemos a H4, la posibilidad de H4, ya observamos en intradía que Binance ya, bueno, pues tiene momento positivo, ya lleva de hecho bastantes velas en H4 con momento positivo, y la posibilidad de que cambie de ciclo de mercado, que es lo que queremos, que cambie a zona de compras para que vuelva, ¿no?, a la zona de resistencia. Bueno, pues está ahí sobre la mesa, ¿no? De hecho, sería importante ver que mientras que no fracture esta directriz, ¿no?, ascendente Binance, bueno, pues en este H4, bueno, pues estará en zona de compras apuntando a un rebote, justo lo que necesitamos, ¿no? Ese rebote precisamente para alcanzar, como digo, nuestra área de resistencia, potentísima resistencia en el área 78,88. Luego, Binance, tomen nota que es una de las, bueno, criptomonedas que más interesante se están poniendo. Bueno, tenemos otra cripto, Chainlink. Vamos a ver, porque si yo me sitúo, por ejemplo, en la última vela, observamos que tenemos aquí un primer pivote de mínimos que he encontrado ya. Aquí tenemos dos velas por la derecha, dos velas por la izquierda, luego este es pivote de mínimos. Con su inmediato a la izquierda inferior, es decir, con este pivote yo puedo trazar la línea, una línea de ventas que ya ha sido fracturada. Aquí vemos la fractura claramente con momento, en principio línea de soporte, fractura con momento, ya ha habido cotización de precios por debajo, por lo que yo estaría habilitado a ver qué tipo de área de control de riesgo podría tener en caso de que se produzca un rebote. Bueno, aquí lo primero que observo es que el 50% no está en su zona de compras, estaría un 38%. Luego este sería el primer nivel libre que tengo para, bueno, pues disponer del punto de invalidación. Claro, esto ya no es interesante porque para cualquier entrada en torno a ese 78, 88, bueno, pues el 1 a 3 se alejaría demasiado, ¿no? Lo tendría más allá del 188,6%. Yo en Chainlink lo que esperaría es a ver si se produce ese rebote y además se tiene que producir lo siguiente, que el ciclo de mercado día a día, que es dinámico, me introduzca al nivel 50 o al menos coincidente con la parte alta del ciclo de mercado. En ese caso, este nivel podría utilizarlo como punto de invalidación y ya tendríamos un 1 a 3 al nivel exactamente 161,8% y sería un buen riesgo recompensa. Eso respecto del punto de invalidación y, lógicamente, utilizado para el cálculo del número de lotes según nuestro punto de entrada, que es el nivel aproximadamente área de control 88-78, el nivel 78. El nivel 78, si yo hago un zoom menos, bueno, ya observo que este área de control es un área importante, ¿no? Fíjense cómo ya ha producido una serie de soportes, aquí no ha llegado, y fue soporte importante y fractura, y ahora lo tendríamos como resistencia. Luego, porque estamos por debajo. Por debajo, el precio por debajo de ese área es tomado como resistencia. Luego, posibilidad de continuación, ¿no?, del movimiento. Pero, como digo, tiene que cumplir las bases de nuestro control de riesgo, ¿no? Necesitamos un 1 a 3 y el máximo nivel de extensión para el cual dispongo ese 3 debe ser 161,8%. Luego, realmente necesito este 50% en su zona de compras antes de que se produzca mi entrada. Luego, por ahora, Binance para mí sigue siendo lo más interesante, ¿no? Bueno, vamos a continuar con Ethereum, todo sobre Ethereum. Vamos a ver qué pasa con Ethereum, porque fíjense cómo hemos tenido Ethereum en zona de compras y nuevamente en zona de ventas con momento de ventas, posibilidad de pivote de mínimos. Estamos en diario. Cuidado, si yo me sitúo en la última vela, he encontrado un pivote de mínimos, dos por la derecha, dos por la izquierda. Luego aquí tenemos el primer pivote de mínimos que encontramos en Ethereum. Bueno, posibilidad de línea
Zona de ventas, fractura clara con momento, ya ha habido cotización de precios por debajo y podemos trazar nuestra herramienta de control de riesgo, como siempre lo hacemos, desde el punto más cercano a la fractura, el 100%, al punto más alejado, el 0%. Observación, 38, ni siquiera el 38,2. ¿Qué implica esto? Fíjense que el 38,2, bueno, estaría ahí, prácticamente coincidente. Tenemos el mismo problema que hemos tenido con la anterior, en el análisis de la anterior criptomoneda, que el análisis de riesgos no sale a mi favor simplemente por la razón que el 1 a 3 se aleja demasiado en los niveles de extensiones de Fibonacci, en las proyecciones de ventas en este caso, ¿no? Luego, lógicamente no es un buen riesgo-recompensa, Ethereum, y yo tendría que permanecer a la espera, bueno, pues de una mejor posibilidad, ¿no? Por ahora es lo que tendríamos, no tendríamos otra cosa, salvo que nos hiciera un nuevo pivote de mínimos. Fíjense que otros pivotes de mínimos, aquí produjo un doble suelo, Ethereum ya sería otro área importante, ahí tendríamos un doble suelo de Ethereum, prácticamente sería otro área importante de soporte. Por ahora tenemos importantísima resistencia de Ethereum en torno al 1350, fíjense que ya produjo ese soporte, resistencia en todo este conjunto de velas diarias, muchísimo tiempo que finalmente fue fracturado para no ir a ningún sitio porque luego lo retrocedió claramente, tomado como resistencia y ha venido a testearlo nuevamente como resistencia. Luego posibilidad de continuación de movimiento como mínimo al siguiente soporte de Ethereum en torno a esos 1060, 1067 que estamos viendo, ¿no? Ese sería el objetivo real de Ethereum para este gráfico diario, ¿no? Luego la posibilidad de que Ethereum continúe ese descenso lo tendríamos ahí. Si nos vamos a Forex Analytics a ver qué es lo que dice de Ethereum, bueno, pues aquí tendríamos 1218. Bueno, estamos entre la S1 y la R1. Digamos que estamos neutrales por ahora. No ha fracturado ninguno de los dos niveles. En el corto plazo, ventas, posibilidades de que continúe el movimiento. En el largo plazo igual. Fíjense que tenemos un análisis básico, técnico de Ethereum, en el cual implica posibilidad de resistencia importante, la que hemos estado comentando, y continuación de movimiento, ¿no? Ha fracturado esta línea, podría venir a testearlo nuevamente, pero la posibilidad de que continúe el movimiento descendente en Ethereum, bueno, pues está ahí, ¿no? Posibilidad de una onda de Elliott. También aquí lo tendríamos, incluso en diario, bueno, pues tendríamos esa posibilidad igual de que el movimiento en Ethereum, bueno, pues siga devaluándose. Fíjense que la onda de Elliott en este caso me apuntaría bastante bajo, ¿no? Entre los 400 y los 800 en dólares, ¿no? En Ethereum. Si nos vamos nosotros a nuestro gráfico nuevamente, y cambio semanal en Ethereum y tomamos las proyecciones que tomábamos en Bitcoin ante esta fractura, claramente, fíjense cómo las proyecciones esas que me está haciendo Forex Analytics en torno a los 400, a los 500, bueno, coincidirían exactamente con este nivel, importantísimo nivel, 161,8%, esos 450 que están viendo ahí, dólares de Ethereum, 453,99, que fue un anterior nivel importante también de resistencia, como el nivel 127,2% ya ha actuado, ¿no? Como vemos cómo ha actuado como resistencia y posibilidad de continuación del movimiento semanal. Fíjense que ahora estoy analizando gráfico semanal, son velas muy grandes. Una velita, con un par de velas nos vamos a año nuevo, ¿no? Luego vamos a ver cómo empezamos con Ethereum, que no vengamos con más caídas brutales y llegar al 161,8. Luego, mucho cuidado con las criptomonedas que todavía están apuntando a venta. El Bitcoin se ha situado en su zona de ventas. En Binance tenemos esa proyección interesante con buen riesgo-recompensa. Ethereum exactamente lo mismo, pero no es tan interesante el riesgo-recompensa
que nos está, bueno, pues, poniendo, ¿no?, encima de la mesa el gráfico. No obstante, la posibilidad de descenso pues está ahí, ¿no?, de Ethereum. Vamos a seguir con Uniswap. Fíjense, Uniswap, que es una cripto, igualmente está situada en su zona de ventas. De hecho, fíjense cómo tenemos momento de ventas, por lo que ante cualquier fractura nueva que se produzca, precisamente podría estar habilitado el control de riesgo. Estaría esperando este pivote de mínimos, a ver si produce aquí un pivote de mínimos que con su inmediato a la izquierda inferior, aquí lo tendría, podría hacer la correspondiente línea y evaluación de riesgos, ¿no? Si en un par de días, recuerden que necesito dos velas por la derecha, para que realmente Uniswap tenga aquí un pivote de mínimos. Si no me pasa lo que aquí, fíjense que como esta no fue pivote de mínimos, tuve una vela y a la segunda, bueno, pues impidió que realmente fuera pivote de mínimos. Recuerden que necesito dos velas por la izquierda o más, aquí lo cumplía, y dos por la derecha cuyos mínimos no superen el que considero pivote de mínimos. Por ejemplo, este está correcto, pero esta lo superó, luego ya invalida totalmente el pivote de mínimos y tendría que buscarlo un poco más abajo, ¿no? Luego, si realmente se produce, podríamos, como digo, controlar el riesgo, bueno, pues de esa línea y ver qué tipo de riesgo recompensa podríamos tener. Seguimos con Shiba. Shiba, bueno, Inu, que estamos en zona de ventas, momento de ventas. Como ven, todas las criptomonedas que estamos analizando siguen apuntando a ventas. Posibilidad nuevamente de pivote de mínimos. Fíjense que estarían inmediato a la izquierda inferior aquí. Tendríamos que controlar el riesgo de esta línea o bien esperar a una posibilidad nueva de pivote. Quiero resaltar de esta criptomoneda un detalle. Quiero hacerles ver un detalle. Fíjense las velas, ¿no?, tan pequeñitas que estaba produciendo, ¿no?, Shiba, que pequeñitas son, y como de repente ha aumentado la volatilidad terriblemente en las velas. Fíjense qué velas tan grandes está produciendo Shiba. Como cuidado con esto, controlen muy bien el riesgo, que, bueno, pues se ve claramente que cuando Shiba aumenta en intradía el rango de puntos, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado de controlar muy bien el riesgo, nuestros puntos de entrada, nuestros puntos de salida. Una forma de hacerlo como lo hacemos aquí en Tendencias Reales, sino, bueno, pues cada trader debe de tener un sistema claramente y un plan de trading claramente definido antes de introducirse en las criptomonedas, porque claro, esto puede ser bastante peligroso, ¿no?, como no controlemos muy bien el riesgo. En caso de que sea pivote de mínimos, este de aquí, y yo pueda trazar, recuerden que necesito dos velas por la derecha que respeten ese pivote, si no, no sería, y yo pudiera trazar el control de riesgo adecuadamente. Fíjense que tenemos muy buen control de riesgo en Shiba. Prácticamente tendríamos un 50 y casi el 61.8. Interesante. Cualquiera de los dos niveles es importante. Para el primer nivel de arriba, el 1 a 3 lo tendríamos en el 161,8, y si yo utilizo el segundo nivel, este de aquí, el 61.8, como stop, lo tendría en el 127,2%, el 1 a 3. En cualquier caso, todos ellos para una entrada en el potentísimo área de resistencia. Fíjense, como primero necesitaría que fuera pivote de mínimo, luego una fractura clara de esta línea, porque lógicamente yo no vendo en un soporte, esto es un soporte claramente definido, debe de producirse la fractura clara y luego posterior rebote al área de control. Este 78, si se fijan, soporte, 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 es decir, es una anterior área importante. De hecho, el 78-88 en general ha sido un área importante, ¿no?, de soporte, como se ve claramente las velas aquí, que han sido soportadas, aquí resistencia, bueno, ahora se ve más claro. Y la posibilidad de que realmente Shiba fracture, bueno, pues posibilidad de rebote a un área potentísima de resistencia donde yo podría situar mis oportunidades de venta. Recuerden que, fíjense, las oportunidades que estamos viendo en las criptos, todas han sido encaminadas
a ventas. Bueno, recuerden que para obtener la plataforma de Forex Analytics, en el apartado de patrocinadores tenemos al Brokerage Cup, que además tiene una amplísima oferta de criptomonedas. Creándose una cuenta desde este botón, incorporando esos $500 a su cuenta para formalizarla, tendríamos 3 meses gratuitos con Forex Analytics. Y además esos $500 son suyos para capital para trading. Pueden usarlos ustedes como consideren de capital para trading con su número de lotes, y es una forma de utilizar, bueno, y acceder a Forex Analytics. Otra forma de acceder a Forex Analytics la tienen a través del Trader Funding Program de Forex Analytics. Es decir, bueno, hay diferentes cuentas en dinero real para las cuales ustedes se tienen que capacitar. Ahí tienen los precios de capacitación y nunca olviden hacer un buen control de riesgo, porque lógicamente se pierde la capacitación si perdemos más de un 5% en total o un 4% al día, ¿no? Eso no puede ser. Nosotros ya vemos, siempre que hablo, máximo un 1%, incluso 0,5%, o sea que estaríamos dentro, ¿no? En principio de esos márgenes de ello, ¿no? Para capacitarse se necesita llegar a un 10% del capital que haya tenido. En caso de, por ejemplo, $25.000, el capital del 10% es $2.500, estaría capacitado. En caso de $50.000, bueno, llegando a un 10%, llegaría a capacitarme a 5.000, ¿no? Al principio nos capacitaríamos sobre una cuenta demo y automáticamente pasaríamos a dinero real. Dinero real que podríamos obtener el 75% de nuestras ganancias siempre para el trader que maneja la cuenta, para lo cual tenemos la plataforma MetaTrader 4 y MetaTrader 5, ¿no? Para capacitarnos. Cada uno puede elegir la que quiera. Fíjense que hay distintos tipos de cuentas, ¿no? Tienen de 100.000, tienen 250.000. Observen que el 10% es el mismo en la capacitación en todas las cuentas. Simplemente varía, bueno, pues el 10% de el capital al que vayan a optar, ¿no? Pero al final un 10% es un 10% y el control de riesgo sigue siendo el mismo, ¿no? Un 4 y un 5%. Fíjense que tienen cuentas hasta de $1 millón, impresionante, ¿no? Y además se pueden, lógicamente, se pueden ayudar con el formato premium de Forex Analytics durante un periodo de tiempo. Y bueno, pues se pueden beneficiar de ello, ¿no? Según el tipo de cuenta al que se capaciten, bueno, pues tenemos una serie de meses, 3 meses, 6 meses, 2 meses, un mes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ahí tendrían esa forma también de acceder a Forex Analytics, ¿no? Mientras que se capacitan, bueno, pues ahí tienen ese periodo gratuito con Forex Analytics y, como les digo, se puede beneficiar tanto de los patrones activos como de los análisis, como todo para una ayuda. Recuerden que Forex Analytics es una ayuda importantísima, ¿no? Si así lo quieren tomar para los traders, bueno, pues ayuda muchísimo con las configuraciones, busca los patrones y análisis, ¿no? Y sobre todo la amplia comunidad, porque dentro de Forex Analytics, bueno, pues tenemos las salas de chat room, que, como ven, el rincón del trader, la sala general en inglés, el rincón del trader, la sala de operaciones, que la tendríamos aquí, el trade room. Bueno, pues cada uno, pues aquí ven que si se cierran los largos, que si se cierran los cortos o lo que corresponda, ¿no? Cada trader ahí pone las operaciones que corresponden. Además tenemos los patrones activos y patrones cerrados que se les va indicando en su teléfono celular, pues instantáneamente, para que no se pierdan nada. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos y bueno, ya nos vemos el jueves como último día de esta semana prenavideña. Que pasen todos un excelente resto del día. Muchas gracias. Chao. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.